Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes del seminario Repensar la Cultura Financiera en su sesión número 23 con el tema El financiamiento en las pymes, ¿es una cuestión de cultura financiera? En esta mesa de diálogo tenemos como invitado al maestro en Administración de Negocios, Aldro Álvarez Cruz. Bienvenido, maestro. Gracias, buenas tardes. También nos acompaña el día de hoy Bricia Solís Hernández, recién egresada de Contaduría Pública de la ESCA Santo Tomás. Bricia, es un honor tenerte nuevamente entre nosotros como dialogante, porque tú nos vas a presentar la perspectiva como estudiante y recién egresada. Gracias, Yareli, el honor es mío. Antes de dar paso al diálogo, vamos a ver la semblanza de nuestro invitado, Aldro Álvarez Cruz. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta una pequeña y mediana empresa al inicio de sus operaciones es encontrar una fuente de financiamiento que le permita contar con los recursos necesarios suficientes para el arranque de sus actividades. En la actualidad, existen muchas opciones a las cuales estas empresas pueden acercarse y obtener el apoyo requerido, tanto del sector público como de la iniciativa privada. Para ello es fundamental contar, al interior de la propia organización, con una estructura clara que le permita dar una imagen de solidez al mercado. Lo primero que se debe entender como pequeños empresarios es que mostrar una fortaleza al interior en muchos casos es una llave para ser escuchados, dado que el inversionista buscará en todos los puntos la seguridad de que su inversión se recuperará. En principio, se debe tener en cuenta que la obtención de un financiamiento tiene que ver con el trabajo administrativo de una organización, ya que los resultados financieros y económicos que obtiene una empresa están muy ligados y van de la mano de la operación administrativa de la misma. En otras palabras, los números son producto del desempeño administrativo y el buen o mal funcionamiento de la organización se ve reflejado en estos. Así lo plantea Aldro Álvarez Cruz en su artículo El financiamiento PYME, creando las condiciones internas necesarias para obtener el apoyo, en el cual señala que es necesario tener totalmente identificados los puntos que permitirán tener ligados los objetivos financieros con los que se debe hacer desde la parte administrativa para lograr el match ideal que facilite acceder a cualquier fuente de financiamiento. Esos puntos son un plan de negocios claro, objetivos claros, una estructura organizacional sólida y controles claros. Licenciado en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Administración de Negocios por la Universidad Latina Campus Sur, Aldro Álvarez Cruz es catedrático a nivel licenciatura de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, de la Universidad Latina, Campus Roma y Sur, y de licenciatura ejecutiva en la Universidad del Valle de México, Campus Roma, donde ha impartido materias como auditoría administrativa, administración estratégica, dirección, diseño organizacional y simulación de negocios, entre otras. A nivel maestría, ha sido profesor de la Universidad Latina, Campus Sur, en la maestría en Administración de Negocios y del Colegio Mayor de San Carlos en Chilpancingo, Guerrero. El maestro Álvarez Cruz ha participado en diversos cursos, seminarios de actualización y certámenes académicos como el Tercer Foro Empresarial Emprendedores, el Maratón de Administración y maratones regionales de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, y el reto FCA Tempomatic 2009 como asesor y jurado. Fue líder de proyecto en el Centro de Desarrollo Empresarial Emprendedores UNAM y ha asistido a foros y conferencias en la Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes, la Universidad de Ecatepec en el Estado de México, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Latina, Campus Sur en la Ciudad de México.
Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Administración, Contaduría e Informática de la Universidad Latina, Campus Roma, y como investigador, consultor y asesor de empresas dentro del despacho Logostar. Es articulista de la revista Pyme, Adminístrate Hoy, y ha escrito diversas publicaciones en la revista Emprendedores, editada por la Facultad de Contaduría y Administración, y en la revista Consultoría, Industria del Conocimiento, de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Invitamos a los profesores participantes de los seminarios a que vayan preparando sus preguntas para que las hagan llegar por medio del foro, de los teléfonos que están apareciendo en pantalla, del chat, donde una colaboradora estará al pendiente de sus aportaciones. Vamos a iniciar la primera parte de la intervención con el diálogo. Aldro, al seguir tu trayectoria nos percatamos que te has ido especializando en la administración de pequeñas y medianas empresas. Esto nos remite a la invitación que te hicimos para participar en este seminario porque estamos especialmente interesados en abordar el tema de cultura financiera con nuestros estudiantes de nivel medio superior y superior, donde gran parte de ellos han visualizado la posibilidad de emprender algún negocio en un futuro para ocuparse de manera independiente al momento de su egreso. Sin embargo, muchos de ellos ya han sido o se han convertido en jóvenes empresarios debido a que en el instituto se implementó desde hace unos años un programa institucional de emprendedores, Poliemprende como lo conoce nuestra comunidad, dando como resultado algunos casos de éxito que son dignos de reconocerse. A partir de esta antecedente, nos gustaría iniciar el diálogo contigo y nos podrías decir por qué las pymes constituyen un factor clave en la economía de nuestro país. Bueno, gracias por la invitación. Las pymes representan una gran oportunidad de negocio por muchos detalles. Creo que la principal es una fuente de negocios alternativa ante la situación que se vive actualmente en el país y que es un modelo de negocios de algún modo emergente, mucho más práctico y que ha permitido que las pequeñas emprendedores o estas personas que están surgiendo en las universidades tengan una opción distinta. Creo que la realidad es que la mayor parte de las empresas, casi 9 de cada 10 son empresas grandes y que el sector de algún modo ha limitado mucho el acceso a que nuestros estudiantes, nivel licenciatura o superior, pueda tener un acceso como tal a una fuente de trabajo. Y en esa convergencia les ha permitido de algún modo el poder encontrar en estos modelos una oportunidad, y una oportunidad que de algún modo pues tienen que aprovechar mediante estrategias claras para este tipo de negocios. Muy bien, Eldro. Pues ahorita mencionando a los jóvenes emprendedores, en la actualidad se enfrentan a una problemática de no es tan fácil conseguir un financiamiento. Uh-huh. Pero también hay otra problemática en la cual caen muchas empresas en las cuales no han sabido cómo administrar ese financiamiento. ¿Tú le darías una recomendación a estos jóvenes emprendedores para que puedan administrar o tener un óptimo uso de este financiamiento, ya sea público o privado? Sí, yo creo que lo primero es que deben tener administrativamente deberán de contar con un plan claro. Creo que a veces el problema del emprendedor es que son buenas ideas, buenos proyectos, pero no están aterrizados concretamente a lo que debe de ser. Y la estadística menciona, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con esa persona que tiene una buena idea? Junta el capital, junta a las personas, tiene un buen, a lo mejor, inicio o arranque de proyecto, pero cuando no tiene las bases que aporta la administración como tal, para de algún modo darle esa solidez, en la medida en que va creciendo, se va enfrentando a problemas, se va atorando. Entonces aquí una gran idea o punto a recomendar es la parte administrativa. Creo que a veces
lo que tenemos que hacer mucho también es ver qué es lo que prácticamente les debe de servir de la administración a estos emprendedores que requieren quizás modelos ya no tan como lo están planteando a veces la literatura como tal. Si nos remontamos un poco a la literatura, habla de empresas de un determinado número de trabajadores, que a veces cuando el alumno o ese futuro emprendedor quiere aterrizarlo a la práctica, se da cuenta que no son modelos aplicados a la realidad, ni a la realidad de ese estudiante, ni a la realidad del entorno en el que nos desenvolvemos, hablando específicamente de Caso México. Y entonces se topa con que no hay una administración más práctica que le permita desarrollar lo que él requiere. Entonces sí como que requiere guiarse sobre esas bases y de algún modo tropicalizar los modelos que existen administrativos a una realidad más de la que él se enfrenta, y sobre eso entonces poder arrancar y empezar a crear las bases más sólidas de lo que podría ser su empresa. Muchas gracias. Esto que nos mencionas me remite mucho al trabajo que estamos haciendo en la ESCA Santo Tomás. Hay una parte de los programas académicos al final, en las unidades de aprendizaje que son de integración, en donde los jóvenes van y participan en las empresas con un proyecto de investigación, y regularmente a las empresas donde tienen acceso son precisamente las pequeñas y medianas. Y a partir de estos fenómenos, bueno, nos vamos percatando de que la administración teóricamente ese principios, pero cuando ellos se van a confrontar con la realidad, o sea, confrontan los modelos teóricos con la realidad que viven las empresas, pues evidentemente las propuestas que ellos generan son totalmente contextualizadas a un entorno que viven de manera muy particular estas empresas. En el documento que tú nos compartiste de manera muy amable, tu tesis, detallas bastante bien las características de las pequeñas y medianas empresas y mencionas algunos problemas que enfrentan. A partir de tu experiencia como consultor de empresas, ¿nos podrías platicar sobre algunos problemas que podrían enfrentar estos jóvenes empresarios al comenzar a operar sus proyectos de negocio? Sí, creo que los problemas los podemos dividir en 4 áreas, que serían las funciones básicas de las que desarrolla la administración. Lo podríamos aterrizar en planeación, organización, dirección y control. Y creo que para partir de una manera más clara, creo que el principal problema al que se enfrentan es el problema de la planeación. No se planea como tal. Pero más allá de que no planea el emprendedor, es un problema, creo que cultural. No estamos acostumbrados a planear. O sea, como que yo alguna vez lo he comentado, el principal interés de la persona que quiere poner un negocio es junto el dinero, junto a las personas y veo a qué me dedico. Y la realidad es que ya después es como empezamos a planear, y en la marcha vamos estructurando planes, vamos llevando algún tipo de control. Pero más por la necesidad que por una idea más organizada de cómo queremos crecer en un futuro no muy lejano. Eso de algún modo ha ocasionado un problema, y parte de todo, porque si no se cuenta con un plan claramente estructurado y que nos dice cuáles son mis objetivos, cuáles son mis estrategias y hacia dónde tenemos que ir, pues entonces ahí viene el problema principal, y eso nos deriva en problemas en la parte financiera, problemas en la parte de no tener conocimiento claro de qué mercado es el que queremos atacar, no tener controles claramente establecidos, y entonces todo se va sumando. Claro, el pequeño empresario o emprendedor se guía sobre los resultados económicos financieros, mientras genere un pequeño ingreso al final del periodo o al final del mes, es feliz. Pero a la hora que empieza a haber problemas en ese sentido, pues cuando se preocupa, cuando no se da cuenta que todo lo que está relacionado administrativamente es lo que genera este tipo de situaciones. Okay. Esta problemática que mencionas tú de la falta de planeación, en tu documento de referencia nos mencionabas algunos ejemplos que tienen que ver con este estilo de la administración que tienen los emprendedores. La diferencia entre una postura liberal, como nos la mencionabas, y una conservadora en relación al crédito, ¿tiene algo que ver con las decisiones en las pymes?
Sí, totalmente. Creo que el emprendedor esté asociado al riesgo, no quiere decir que no planee y se siente a hacer proyecciones sobre qué es lo que va a necesitar. Creo que un problema que tienen las pequeñas empresas es este acercamiento a las fuentes de financiamiento, y no, esas fuentes de financiamiento no fácilmente les otorgan el crédito. ¿Por qué? Porque no ven proyectos claramente establecidos y difundidos. Y claro, todo tiene que partir, pues, de la cabeza del emprendimiento, que debe ser cómo administra el emprendedor. Digo, si tenemos un emprendedor que tiene una muy buena idea, pero es muy arriesgado y no mide ese riesgo, a la larga, pues lo que refleja es una inestabilidad, y que posteriormente, cuando la parte formal o estructural, que es la fuente de financiamiento, revisa esto, va a decir, oye, sí me interesa, pero yo no veo como que una parte sólida de cómo vas a regresar el dinero que te voy a prestar. Y entonces ahí viene el problema, porque a lo mejor dice, bueno, entonces tengo que dedicarme a buscar fuentes de financiamiento alternativas, que si con el amigo, que con el pariente, que si a ver hago esto, cuando la realidad es que si bajara un poquito estructurado qué es lo que quiere hacer, en cuánto tiempo lo quiere hacer, sería mucho más claro para la persona que le va a facilitar este financiamiento, pues saber si le entra o no le entra al negocio. A final de cuentas son inversionistas, y yo como inversionista requiero saber a dónde ver mi dinero y si hay una garantía de que lo voy a recuperar o no. Si no existe esa garantía, pues digo, desafortunadamente no habría ese acceso, y sí tiene que ver mucho con el estilo de administración. Un estilo de administración más liberal, pues digo, de algún modo no le importará esa parte y será más riesgoso. Digo, como muchos casos conocemos, pierdo el dinero, y en lugar de preocuparme porque perdí el dinero, están más emocionados porque fue una gran experiencia el haber montado una empresa durante 3 meses, aunque la haya tronado y demás. Y en un estilo un poquito más quizás conservador, lo que me haría pensar es, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo les tengo que devolver el dinero? ¿Qué voy a hacer? Y eso no serviría mucho para esto. Ok, muchas gracias. Ahorita con lo que nos mencionas, vemos que diversos problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas se podrían prevenir desde la administración, pero la realidad es otra, porque muchas personas que emprenden sus negocios no son administradores. Incluso yo he conocido administradores que no saben en la realidad. Incluso en tu tesis mencionas algunos datos importantes, como el 72.5% de este tipo de empresas son de carácter familiar, es decir, que muchas veces administran de manera muy empírica las personas, ¿no? En este caso, ¿cómo se puede administrar una pyme? Es decir, que esta unidad productiva no carezca de una administración formal, que es uno de los problemas que mencionas, pero que tampoco administre imitación de las grandes empresas. Yo creo que desde no sé, a lo mejor por la formación, desde las aulas tenemos que aprender a venderles la idea a los alumnos que la administración no es tanta teoría y conceptos y modelos, sino aterrizárselas en algo más práctico. ¿Cuál es el problema del empresario o emprendedor básico? El consultor llega con él, platica y le dice, oye, quiero venderte una asesoría. Y cuando empezamos a hablar sobre modelos complejos, ventajas competitivas, modelos, o sea, el empresario se espanta porque primero no entiende de qué estamos hablando. Y segundo, todo lo raro que le estemos hablando, él lo asocia directamente con el costo.
carísimo el proceso. Y entonces nos hemos topado que desde la academia o desde la parte teórica de lo que nosotros sabemos, no hemos aprendido a bajar esta teoría a cosas más prácticas. El pequeño empresario, el empresario pyme, ¿qué es lo que requiere? Él requiere soluciones. Tú por más que le vayas y le platiques y le digas que yo pretendo hacer, porque de acuerdo a Porter y de acuerdo a fulano de tal, o sea, él no le interesa, él dame una solución y lo atiendo. Y él se va sobre resultados. Ahora, ¿qué nos ha pasado mucho? Que necesitamos hacer este cambio de filosofía, de estructura y por ahí empezar. La realidad también es que, con la experiencia, yo a veces he invitado a la gente a revise un libro de administración y revise qué libro agarra y empieza y te dice, bueno, si usted va a empezar a administrar una empresa, empiece por este paso. Vaya y salude a los trabajadores y dígales cómo se encuentran. Vaya y revise la documentación que le entregaron. Y no, todos los libros empiezan sobre la planeación, la organización, la dirección. Establezca un plan estratégico, pero cuando el empresario se topa con la realidad y tiene que ver esto, dice, caray, a ver, permíteme, se puede remontar a la teoría y decir, bien, la teoría no me dice nada de esto, nunca me dijo qué hago si los trabajadores están en contra de mí porque yo soy el nuevo director, o cómo le hago para motivar a las personas que acabo de conjuntar para montar este negocio. Entonces yo creo que tiene que partir de una idea clara de qué es lo que se quiere hacer. Por eso nosotros a veces decimos mucho, tener una filosofía clara de, si tengo clara una misión, tengo clara una visión, creo que de ahí partiría todo. Y de ahí podemos bajarlo hacia planes, objetivos, proyectos, los programas, y es mucho más sencillo a empezar con una idea de decir, pues yo quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Bien. Entonces, una de las principales deficiencias de las pymes viene siendo lo que es su estructura organizacional, en la que se requiere para operar precisamente su empresa. ¿Cómo consideras que debe ser la organización de una pyme en México para que pueda obtener este éxito que creo que todos deseamos, enfrentando la competencia de las grandes empresas? A pensar en una cosa. Los libros tradicionales o sobre lo que hablan los consultores son modelos basados en economías estables, en situaciones que no hay cambios, no hay turbulencia y todo se va parejito. Y te habla de estructuras gigantescas, modelos lineales, modelos tradicionales. Está el caso de la estructura que conocemos nosotros tradicionalmente, el modelo militar, en donde las decisiones van de arriba hacia abajo y se acaba. Pero cuando empezamos a revisar el entorno en el cual nos desenvolvemos actualmente y vemos que hay cambios, movimiento, tiene que haber mucha flexibilidad, hay turbulencia, hay dinamismo, nos damos cuenta que esas estructuras que tradicionalmente existen, pues no le sirven a una pequeña empresa. Una pequeña empresa, ¿qué requiere? Movilidad, dinamismo, trabajo en equipo, sinergia, requiere movimiento y sobre todo, creo yo, un punto muy importante, adaptabilidad o adaptación al cambio. Porque de repente la pyme está diseñada para funcionar de una manera. Y si de la noche a la mañana, como estamos viviendo las... en el entorno actual se modifican, la pyme ya no sabe qué hacer, porque tengo que respetar la estructura que está, y la estructura es burocrática, es lineal, es muy seria, no le permite ese movimiento, y en ese cambio, en esa transición, en lo que déjame ver que la estructura me lo pueda permitir, ya. De hecho, en el entorno en el que estamos actuales de oportunidades, yo hablo mucho, y les voy a compartir esto, hacían mucho a veces la analogía, retomando un poco algunas metáforas entre el correcaminos y el coyote de las caricaturas. Y decían, a ver, ¿cómo se debe de comparar?
¿cómo es el correcaminos? Es pequeño, dinámico, flexible, rápido, se mueve y de algún modo se adapta, está en movimiento. ¿Qué pasa con el famoso Coyote? Es como una empresa formal. De algún modo tiene alianzas, tiene estructura, pero él es más pesado. Mientras uno está pensando a ver qué es lo que va a hacer, el otro ya dio 2 vueltas, se acomodó, vio... sucede y está en constante movimiento. Las pymes como están actualmente y que de hecho las estadísticas hablan de su mortandad, pues por eso mismo no sobreviven. ¿Por qué? Porque no tienen modelos que se sepan adaptar rápidamente y por lo tanto a la primera de cambios no se adapta, muere la empresa. Entonces sí requiere como que estructuras más dinámicas. Hay muchos modelos, pero también parte mucho del cambio cultural del empresario. Cuando de repente vemos que en una estructura diferente a las que conocemos, el director ya no está a la cabeza, sino está en medio o está abajo, pues ya le hace ruido porque dice, no, yo no puedo estar en la parte de abajo, yo no puedo moverme en ese sentido. Pero las empresas que han aprendido a adaptarse a esto, creo que les ha ido bastante bien. Por ahí debería de estar el asunto. Retomé algunos datos de tu tesis, bueno, sé, y eso porque apenas un profesor me dio unos datos sobre el 2009, pero yo me voy a basar en los que tú nos dices en tu tesis porque lo que me interesa más que el dato duro es la reflexión en este sentido. En el 2006 se registró un incremento mayor al 400% de las empresas en de quiebra de estas pequeñas y medianas empresas y una mortandad considerable, pues 4 de cada 10 pymes cierran al año de estar en operaciones. A pesar de esto hay casos de éxito, ¿no? Hay empresas que a pesar de todas estas circunstancias que presenta el ambiente, pues han superado estos obstáculos y los problemas son muy diversos, ¿no? En orden organizacional, de recursos humanos, mercadotecnia, producción, etcétera. Sin embargo, nos gustaría que nos hablaras un poco más de los problemas relacionados con la contabilidad y las finanzas, porque la cultura financiera obviamente se relaciona directamente con este tipo de fenómenos. De manera más concreta, ¿por qué estas cuestiones en una pyme a veces resultan incomprensibles para las personas que toman las decisiones financieras? Yo lo pongo en 2 perspectivas, planeación y control. Y hablando ya específicamente de la parte contable. Si no se tiene una planeación financiera, pues como que está complicado después ver qué es lo que voy a controlar. El empresario o el empresario pyme o el emprendedor tiene una característica muy peculiar. La empresa, bueno, le invierten, juntan el dinero, le invierten y empieza a generar resultados. Pero si en el primer mes generan o les queda una utilidad, les cuesta mucho trabajo y que lo ligo con el punto que hablan de las empresas familiares, les complica mucho ligar esta parte de, a ver, este dinero que se generó de aquí es de la empresa, este dinero que está aquí es el que me corresponde a mí como trabajador. Y de repente el problema que tienen es que confunden y ponen el caso de la empresa como si fuera la caja chica de la casa. Y entonces termina el día de operaciones, va el empresario, agarra la caja, cuenta el dinero, y porque a mí me tocó verlo en muchos casos así, cuenta el dinero, dice, este día obtuvimos 3,000 pesos de ganancia, abre la cartera, mete el dinero y dice, bueno, y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer en la casa al ratito? Claro, en el momento en el que no hay esta diferenciación o no hay esta línea marcada de qué es lo que se tiene que hacer, pues la empresa, que aunque esté generando cosas interesantes, está absorbiendo gastos que no le corresponden. Ese sería por un lado. 2, a veces lo que hace...
Pedir dinero, queremos poner un negocio. ¿Para qué pedimos dinero a tantas personas y para qué lo queremos? Todo yo creo que tendrá que partir de una idea esencial y que creo que sería una premisa administrativa de saber qué es lo que vamos a hacer. Un objetivo claro. De ese objetivo, bajarlo a un modelo de negocios y por ende a la parte financiera. ¿Qué es lo que requiero? ¿Cuánto requiero? Y por encima de todo, tener establecidos claros controles en ese sentido. Porque en el momento en el que yo agarro, si gasta, se va de algún modo, vemos que ahí está la vaca de efectivo, en algún momento se cansará y ahí es donde vamos a tener los problemas. Entonces tiene que partir de una buena planeación, objetivos claros, controles claramente establecidos. Actualmente en nuestro país estamos en procesos de cambios importantes en los diversos sectores, con algunas reformas que ya yo creo que muchos de nosotros tenemos conocimiento. ¿En qué medida estas reformas pueden afectar a estas pymes y a su financiamiento? Yo creo que las reformas son algo positivo, pero creo que aquí, y que es el objetivo que ustedes están cumpliendo, es difundir esta cultura financiera. Mucha gente lo que menciona es que no exista, lo que pasa es que las pymes no se acercan a este conocimiento y por lo tanto le tienen miedo a las cosas. Obviamente cuando no hay esta difusión clara de lo que está sucediendo en el caso de gobierno, políticas, programas que están generando apoyo, financiamiento, la gente lo desconoce. A mí me tocó en algún momento estar en algún taller y con emprendedores y empresarios ya establecidos y hablarles de financiamiento, y la gente estaba sorprendida cuando les explicábamos que sí existen fuentes de financiamiento, que hay programas del gobierno que apoyen, y la gente estaba sorprendida porque decía, es que nunca había escuchado eso, o sea, para mí es nuevo, no sabía que sí nos apoyaban. Entonces lo que está faltando mucho creo que es esta difusión, y creo que nosotros en ese sentido nuestro papel es, o lo que nos corresponde es acercar la información y quitarle ese miedo a las personas. El miedo está en que no lo conocen, y segundo, cuando se acercan, claro, todas las opciones, todo esto les dice, bueno, ¿qué tienes? ¿Tienes algo claramente establecido? No, es que no tengo. Y entonces empieza a haber ese rechazo. Yo creo que en la medida en que esta información también se baje al lenguaje que lo están manejando la gente de negocios y lo entiendan, va a ser mucho más sencillo. Y no son negativas, por el contrario, son muy positivas, tienen que acercarse. Digo, ahí está el caso de la creación del Instituto Nacional del Emprendedor. O sea, de algún modo están las oportunidades, solamente que debemos de conocerlas y difundirlas. Si no, solamente son opciones para un segmento muy específico del mercado PYME y no para todos, que estamos hablando de cualquier tipo de pequeña empresa que requiera ese apoyo. Precisamente lo que acabas de mencionar va en relación a la pregunta que te quiero plantear, porque en los últimos años se ha dado un cambio muy importante en nuestro país, porque se han generado estrategias, creo yo, para fortalecer la instauración, el crecimiento y el desarrollo de este tipo de empresas, como lo mencionas el Instituto Nacional del Emprendedor. En uno de nuestros aperitivos se hablaba de la emisión en el Diario Oficial de la Federación de las reglas para obtener los financiamientos, en el cual se establece que una persona que quiere pedir este tipo de apoyo puede obtener desde 5,000 hasta 500,000 pesos.
algunos lineamientos ya más claros para los jóvenes emprendedores. Es decir, paulatinamente se va a requerir más preparación y especialización al respecto, precisamente por la dinámica y la particularidad de este tipo de empresas. En los documentos que nos compartiste, sobre todo en el artículo, abordas el tema del financiamiento. Y en relación a tu tesis, que es el otro documento, pues reitera la idea de que el desempeño administrativo determina en gran medida los resultados financieros. Para que un inversionista acepte capitalizar una empresa, esta debe de ofrecer un margen de riesgo, pues que el mismo inversionista esté dispuesto a correr. Por eso nos gustaría que nos hablaras un poquito sobre lo que observan estos futuros inversionistas en un proyecto de negocio y qué factores son decisivos para saber si invierten o no invierten en una pyme. Yo creí hace un par de años que el único factor que revisaban los inversionistas era el retorno de la inversión. Y que decía, bueno, a ver, a mí me interesa y me preocupa ver cuál es el retorno. Si es positivo o es atractivo, le entro al negocio. Y si no, lo rechazo. Sin embargo, hace no mucho empecé a ver que en estas proyecciones que se ofrecen a la parte de los inversionistas, una parte que les interesa mucho es el estilo de administración, la parte que tendría que ver un poquito con gobierno corporativo, la reglamentación, normas, leyes, y sobre todo, algo que me llamó mucho la atención, la estructura organizacional. Querían revisar cómo estaba administrada la empresa. Y guarda lógica con lo que me preguntas, porque si de algún modo yo creo que la parte financiera te refleja un resultado, esos resultados son parte o consecuencia del desempeño administrativo de la empresa. Ok, yo puedo invertir en una empresa, pero si me toca que la administración no es una administración clara, carece de objetivos, carece de políticas, la primera imagen que me está mandando es que por muchas circunstancias es un riesgo total. En algo así, porque no me van a regresar el dinero. Esa es la idea, y parte de algo muy sencillo. La estructura organizacional, más allá de ser el conjunto de cuadritos, los organigramas y todo esto, ¿qué es lo que te dice? Quiero que me expliques tus relaciones de autoridad, hay coordinación, cómo está centralizada la empresa, no está centralizada, hay comunicación, no hay comunicación. Entonces, para el inversionista, claro, la primera parte es básica, que es el dinero. Pero la segunda sería, si esto es un proyecto en el que me está hablando de 2 o 3 años, pues quiero saber cómo está administrado. Quiero saber de qué manera estas personas se van a encargar. Y digo, no estaría de más revisar a lo mejor cuentas con manuales, cuentas con políticas, cuentas con este diseño. Y a lo mejor ya una vez que tenga eso, decir, ok, ahora sí, lo ligo con la parte financiera y entonces me doy cuenta, si todo en conjunto arma un buen paquete, puede ser atractivo. Porque a lo mejor, y repito, la parte financiera puede ser atractiva, pero la parte administrativa no le da el soporte. Yo alguna vez recuerdo mucho el caso de Google, que es un polvorín para los inversionistas, porque aunque es una empresa que financieramente tiene un retorno de la inversión impresionante, administrativamente es muy riesgosa, porque por ese estilo más liberal en el cual no se tienen tantos controles, no se tiene eso. Y en algún momento leía un reportaje donde decía, pues sí, los inversionistas no le dan una calificación tan alta en el mercado. ¿Por qué? Por esa situación. Qué curioso, no es por la parte financiera, porque financieramente la empresa puede invertir en lo que quiera, pero administrativamente no te da esa garantía de que a lo mejor se sigan políticas de algún modo más estables para lo que se quiere lograr.
Precisamente es como nos los indicas en tu artículo, Ujú. que para obtener un financiamiento estas empresas necesitan de objetivos financieros claramente definidos en un plan de negocios, una estructura organizacional sólida y controles claros, por supuesto. Respecto al plan de negocios, nos percatamos que en el empresario se debe contar con un grado de alfabetización económica y financiera, al menos básica, para formularlo. Pues debe saber cómo obtener el financiamiento o rendimientos económicos, ingresos, utilidades, etcétera. Esta situación en concreto nos remite a destacar el papel de la cultura financiera, como bien mencionabas. Tú, como experto en eso de las pymes, ¿qué conocimientos y habilidades básicas sobre economía y finanzas consideras que debe tener cualquier persona que emprenda un negocio? Partiría de dos cosas básicas. Uno, poder llevar un registro contable de las operaciones que tiene, y el otro sería la parte de la formulación de los estados financieros. Creo que si algo donde se atoran mucho las personas es en esta parte de la formulación, donde yo pueda aterrizar. Es muy interesante darnos cuenta que el inversionista lo que requiere es ver de alguna manera más estructurada, pues, o sea, dónde están las ventas, los costos, todo eso. Y a veces yo creo que bien los programas de administración y donde se forman los emprendedores le dan ese realce, porque no podemos decir que el administrador, o en el caso del pequeño emprendedor o empresario, debe de carecer de este conocimiento. Por el contrario, debe de tener claramente establecido qué es, o sea, cómo llevar la contabilidad, la parte financiera, y en todo caso, y lo voy a ser muy sincero, si el emprendedor desconoce de esos temas, acercarse de las personas que lo sepan. Decimos, es que yo no lo sé, no, para no, ok, está bien, a lo mejor tú no eres, tu formación no es contable o financiera, pero bien puedes acercarte a una persona que pueda llevar esa contabilidad. Es importante darnos cuenta que a veces el empresario pyme cree que hablar de finanzas y contabilidad son sistemas muy complejos, y no, a veces lo vemos en la pequeña tiendita a la que vamos a la esquina, tiene un sistema automatizado que le permite llevar el registro y el control de los productos que vende, que entran, que salen, y listo. Entonces yo creo que partiría de ese principio, y de ahí, en la medida que vaya creciendo la empresa, ver qué más se puede implementar. Ahorita con lo que mencionas recordé un caso, te comentaba que doy clases de seminario de investigación supervisada, y me llamó mucho la atención el caso de una pequeña y mediana empresa en la que participaron los estudiantes, un equipo de estudiantes. Te lo voy a plantear, te lo voy a describir. Efectivamente es una empresa con una estructura organizacional deficiente, creo que su diagramita lo subestiman. Okay. De hecho hay puestos que ni siquiera aparecen en el diagrama. Y es una organización familiar excesivamente centralizada en una persona que es la esposa del director. Los dueños son los papás del director y es quien toma las decisiones. Tiene una existencia de 11 años, de 5 años a la fecha ha crecido mucho, ¿no? De hecho, yo diría que por el ingreso, o sea, en tamaño de empleados son 8 empleados aproximadamente, pero ingresan millones de pesos al año. O sea, de hecho, los ingresos no son nada despreciables. Sin embargo, en este proceso de crecimiento tuvieron que pedir en su momento crédito los dueños para, pues, solventar los gastos de producción y los compromisos que asumieron, ¿no? Actualmente están endeudados, los ingresos que tienen están siendo canalizados a pagar deudas y a otras cosas que tú ya comentabas anteriormente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los empleados actualmente reciben de manera tardía sus nóminas, las quincenas las retrasan, los bancos llaman constantemente a los dueños buscándolos porque tienen adeudos pendientes, sus tarjetas de crédito personales las tienen saturadas,
Y lo que más me sorprende es que ante esta situación crítica, en un lapso de 6 meses hicieron 4 viajes, 2 al extranjero y 2 al interior de la República, toda la familia, ¿no? Y digo, me llamó la atención porque eran viajes de negocios en los cuales ya se llevaban a toda la familia y de ahí hacían... recorrido, ¿no? Adicional. Entonces, esto me hizo me llamó mucho la atención porque me puse a pensar cómo estamos manejando las finanzas a nivel individual y a nivel empresarial, cómo está la salud de nuestras finanzas. Entonces, para que los pequeños y medianos empresarios eviten caer en este tipo de crisis financieras, ¿qué hábitos permitirían mantener estas finanzas sanas en las pequeñas y medianas empresas para asegurar su permanencia y su crecimiento? Creo que el problema que me mencionas es muy interesante, pero también muy recurrente en la situación de las pymes. Yo partiría de un punto: la profesionalización de la administración de una empresa familiar. Y un punto ligado a ese es dividir completamente lo que tenga que ver. Una cosa es la familia, otra cosa es la parte de la empresa. Creo que a veces es un grave problema. De repente pongo yo la empresa junto a mi tía, mi primo y demás, y no les establezco un sueldo como tal. No, bueno, vénganse a ayudar y yo ahí les voy pagando. El problema es que si se comienza la empresa bajo esa estructura, a la hora que tenga que verse esta división, no vamos a saber cómo, porque entonces ya no sé cómo dividirlo o cómo decirle si es mi hijo o es mi primo, ¿qué hago? ¿Le doy el dinero? ¿No le doy el dinero? ¿Pero cómo lo mezclo y demás? Creo que un problema a veces que tienen estas empresas familiares es la parte de la división. A ver, ¿sí vamos a participar todos en el proyecto? Sí, pero a ver, tú vas a tener tu sueldo, tú vas a tener tu sueldo, tú vas a tener tu sueldo. Aquí creo que a veces lo que nos pasa es que no hay nada de que yo trabajo por apoyo y demás, porque esos apoyos a la larga terminan reflejando problemas en la parte financiera. Entonces, en el momento en el que a la persona le dices, ok, qué bueno que vas a venir a ayudarme y eres de mi familia, pero te va a tocar este sueldo. Y sobre este sueldo nos vamos y no podemos tocar más. ¿Por qué? Porque si no, vienen estos problemas. No alcanzamos a cubrirlo de acá, pero pues está acá esta parte de la empresa, ¿no? Entonces, pues sácale un poquito acá, al rato lo recupero y lo vemos. Y entonces, como ven que aquí se está generando bastante dinero, pues ese es el problema. ¿Qué es lo que sucede? En el momento en que tú le das su sueldo a esa persona, perdón, pero hasta el propio director tiene su sueldo. Y ese dinero de la empresa es de la empresa. Y mi sueldo es mi sueldo. Yo quiero llevarme a... y comprar cosas con mi dinero. Si quiero hacer cosas para la empresa, con el dinero de la empresa. Cuesta mucho trabajo. Por eso a veces para ese tipo de empresas familiares lo que muchas veces se requiere es o que el director o la cabeza sea alguien ajeno a la administración de la familia, o que el dueño o la cabeza de esta estructura sí tenga muy clara esta división. ¿Por qué? Porque si no, a la larga vienen este tipo de problemas, que a veces son muy silenciosos, no dicen nada, no pasa nada, pero en algún momento que alguno de las personas se queje, va a decir, oye, pues yo estuve apoyando aquí durante mucho tiempo, y ¿por qué no me tocó nada? O ¿por qué esto? Y decir, no te preocupes, mira, jalamos de la empresa, la cerramos 3 días y nos vamos. Espérenme, pues la empresa no es la casa, entonces hay que marcar una diferencia muy clara sobre esto. Y creo que se relaciona con nuestra cultura en general, cómo manejamos las finanzas en la casa, ¿no? Los gastos que tenemos, cómo empezamos a sacar de un lado para cubrir gastos en otro lado, y entonces se empiezan a acrecentar las deudas. Y esa es parte de la intención de este seminario, empezar a difundir y recopilar información de los expertos para tener mejores hábitos, información más sustentada y poder generar una cultura financiera que nos dé un bienestar en general, tanto a nivel individual como a nivel social. Claro. Bien, vamos a abrir la
segunda parte de nuestro diálogo, teniendo en cuenta las aportaciones de los participantes en las diferentes sedes que nos acompañan en vivo, conectados mediante videoconferencia, para que puedan plantear sus preguntas a nuestro invitado. Entonces, les pedimos las tengan preparadas para iniciar las intervenciones, por favor. Sí, vamos a comenzar este diálogo con nuestros participantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración, ESCA Santo Tomás. Tenemos en la línea profesor Manelik. ¿Tendrán alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Tenemos una pregunta por parte del licenciado Mario Huerta, catedrático de aquí de ESCA Santo Tomás y consultor. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Pues antes que nada quiero felicitarles por este tema muy interesante. Sabemos que el grueso de la economía de nuestro país está sustentada en las pymes y como consecuencia pues esto es una gran preocupación. Ya me limitaron a una sola pregunta, tenía como 20, pero bueno, voy a hablar nada más de una. ¿Cómo podemos generar un cambio en la cultura empresarial de los dueños de las pymes? Yo creo que el cambio debe de partir, a lo mejor lo voy a ligar en dos partes, ¿no? Uno, desde en el caso donde estamos nosotros, que es la academia, que es donde nosotros debemos de inculcar a estas personas que van a ser futuros empresarios, esta idea de lo que deben de saber administrar y llevar los recursos. Y quisiera tocarlo con un ejemplo. Hace no mucho, acabo de ver el caso de unos conocidos que tienen formaron un taller de desarrollo de emprendedores. Ese taller, este modelo de taller ya lo empezaron a replicar en escuelas primarias. Cuando nos plantearon el modelo más o menos de qué estaba estructurado, llamó mucho la atención porque decíamos, ¿y qué tiene que ver un niño de 10, 12 años, más o menos, teniendo que ver con temas de emprendedurismo? Cuando empezamos a ver para qué lo estaban haciendo, dijimos, es que ese es el punto. Si nosotros esperamos recibir, en el caso nada más específicamente del caso de las instituciones de educación, esperamos recibir al alumno y ahí formarlo, ya trae muchos vicios esa persona, de lo que vio, de lo que no ha visto, de cómo se debe dirigir y demás. Entonces yo creo que algo que nos ha faltado mucho, y no nada más, ahora sí, en el caso de las instituciones, sino de otras partes, es difundir esta filosofía. Yo creo que es increíble que en algún momento lo comentaba, que en la televisión abierta, que es a la que tienen acceso la mayor parte de la población, no haya un solo programa que esté relacionado a emprendedores o a la parte de empresas. Y por el contrario tengamos otro tipo de programas que no están formando a las personas. Por ejemplo, si esto lo tuviéramos más acercado, sería mucho más importante. 2, la literatura de administración. Es importante empezar a darla a difundir. Hay muy poco material tropicalizado a la situación. Específica del país. Y entonces cuando las personas leemos, pues leemos las historias de Coca-Cola, de IBM, de Apple, pero no conocemos casos mexicanos. Entonces nos hace complicado entender cómo un mexicano o cómo alguien en esta situación va a poder tener éxito como tal. Y el problema de esto es que sí lo hay. Yo les podría compartir casos de gente que escribe, gente que está metida en los temas, gente que está en la parte de las revistas, en las conferencias, pero no le damos esa difusión. Entonces yo creo que tendrá que partir mucho de lo que hacemos nosotros en instituciones, pero también empezar a bombardear en las casas, a lo mejor ver desde folletos, volantes. Yo pensaría en una difusión masiva de todo este tipo de filosofía, a que la gente lo vaya entendiendo, que le vaya perdiendo el miedo y que pueda acercarse más a este tipo de temas. De la siguiente pregunta. Como bien lo decía hace un rato el maestro Manelit, bueno, a mí me toca impartir una de las unidades de aprendizaje aquí en la ESCA Santo Tomás, que se llama Taller de Desarrollo de Negocios.
y concluimos la práctica, por así decirlo, de evaluación con un plan de negocios. Hay algo particularmente que me inquieta mucho. A raíz de lo que hemos escuchado de la famosa reforma sendaria, como bien lo dijo el maestro Manelli, también me dedico a la consultoría, me toca ver que hay muchas pymes que tienen muchísima incertidumbre de qué va a pasar con ese futuro económico, financiero, empresarial de esta pyme, porque a veces la ignorancia de algunos temas delicados como es la parte fiscal o financiera, hacen que las empresas bajen las cortinas y cierren su changarro como tal. Entonces yo creo que es muy importante también bajar estrategias de esta naturaleza para que las empresas vean pues que esta es una estrategia, entre comillas, común y corriente desde el punto de vista gubernamental, pero que nos tiene que permitir desarrollar estrategias que hagan que por lo menos se mantengan en el mercado. Claro, digo, aquí yo pensaría en un tema muy importante que es la planeación financiera y la planeación fiscal, y que a veces la asociamos con empresas con 300, 400 trabajadores y no necesariamente. O sea, yo tengo que hacer un presupuesto, una planeación de qué requiero, qué no requiero. Y ojo, creo que a veces el emprendedor carece de un elemento que es muy importante, que es el saber cómo le afecta a las características del entorno. De repente lo que queremos es, soy yo, soy mi tienda, soy mi papelería, soy mi pequeño despacho. Y no pasa nada en el mundo. Y a veces, digo, hasta por cultura, nos desagrada o no es nuestra costumbre leer el periódico, escuchar las noticias y saber qué es lo que pasa. Entonces, de repente, cuando ya viene el golpe y ya es inminente, es cuando decimos, a lo mejor como usted comenta, híjole, ya no pude hacer nada porque de algún modo tuve que reaccionar y no ser un poco más proactivo y prever este tipo de situaciones. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando con esto de las reformas, se vienen avisadas desde hace un par de meses que ahí viene el cambio, y aquí, por ejemplo, el caso de la pyme, que es empezar a planear el cambio, porque, digo, alguna vez leía en un libro que lo único constante es el cambio para todas las organizaciones, y esa empresa no creo que pueda decir, pues a mí no me va a pegar el cambio. Entonces, en ese momento en el que no reacciona, esta que les hablaba yo de la capacidad de adaptación y de flexibilidad, pues en algún momento le va a pegar. Entonces, yo creo, y qué bueno que en este tipo de materias que se llevan en los planes de administración y todo esto que tiene que... hacerles una mayor conciencia de este tipo de filosofía. Yo a veces he pensado quizás de una manera mucho más clara, donde a veces el empresario diga, oye, no está tan complicado, y es algo a lo que se tiene que enfrentar. Desgraciadamente es algo a lo que se tiene que enfrentar, porque el día que vaya y que quiera facturar, quiera llevar algún trámite, se lo van a pedir, y si no lo entiende, después vienen las mayores complicaciones, pero sí requiere ese conocimiento. Es muy importante conocerlo. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a enlazar con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. ¿Tendrán alguna pregunta? Si pueden abrir su micrófono, por favor, no alcanzamos a escuchar. Gracias. ¿Volumen aquí? Ya se escucha. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mara, trabajo para la Academia de Administración. Y mi pregunta sería que ¿cuál es el mejor momento para planear solicitar un crédito
ya sea al tenerla trabajando o al tener trabajando ya en la empresa o para emprender. Creo que el punto, yo a lo mejor lo partiría en dos. Yo creo que tiene que ver mucho para solicitar un crédito si tiene su complicación para la pyme. Cuando no sabe realmente cuál es una proyección, aunque sea sencilla financiera, de en cuánto tiempo va a recuperar el dinero. Y a veces lo único que está haciendo es ponerse la soga al cuello con alguna endeudada que se mete con alguna fuente o institución financiera para de algún modo financiarse. Yo creo que tiene que ver qué es lo que necesita. Necesita capital de trabajo, necesita maquinaria, necesita qué es lo que requiere específicamente y de qué manera. De alguna forma, y retomando un poquito esta parte de lo que se mencionaba en las preguntas anteriores con lo de estos talleres de desarrollo empresarial o emprendedor, si bien lo que ayuda este estudio financiero es de algún modo determinar pues, cuánto dinero voy a ocupar, porque a veces una gran problemática es, yo necesito 300,000 pesos, sí, pero esos 300,000 pesos son para instalaciones, para equipo y demás. Oye, ¿y ya pensaste en operativos de ese mes que está corriendo? Y entonces yo creo que de ahí partiría. Hay proyectos que son muy interesantes, pero son poco viables financieramente, porque no se ve manera de cómo se van a recuperar al corto plazo. Y cuando llega el primer mes y ese emprendedor ya tiene un compromiso con la nómina tan solo de los trabajadores a los que tiene que pagarle o a los proveedores y no lo contempló, entonces yo creo que tendrá que partir de esa planeación y entonces determinar bien para qué quiere el dinero. Y sobre eso, creo que no habría un momento adecuado. Claro, a lo mejor yo podría decirles, en el momento en el que logre una estabilidad o su punto de equilibrio, creo que podría pensar en algún momento en buscar una fuente de financiamiento y sí buscar qué determinada fuente para no comprometer mucho la situación de la empresa. Gracias. Bien, tenemos otras preguntas que nos plantean ya sea desde el foro, llamadas telefónicas. Entonces, viene bueno, te voy a leer una del foro. Es de la maestra Patricia García. De la ESCA Santo Tomás. Bueno, pone dos preguntas. Voy a retomar la que me parece importante. Por orden de importancia, ¿qué errores terminan con la vida de las pymes? Creo que, y ligado a lo que ustedes están trabajando en este seminario, la parte financiera. Ese es el problema básico, porque se queda, como lo mencionaban, sin capital de trabajo, se queda endeudada la empresa más no poder, y entonces que termina cerrando. La mayor parte de las empresas que cierran es por ese problema. Si lo ligamos a las causas originales o que originaron este problema, tendríamos que remontarnos a una mala administración, a una falta de controles, problemas de comunicación, quizás, aunque no tuviera un organigrama claramente establecido, pero sí una división clara y distribución de las funciones que les permitiera saber qué es lo que tiene que hacer cada uno y cómo atender sus problemas. Ok, tenemos otra pregunta de una estudiante del CECIT 12, Karina Mendoza, que dice, Aldro, ¿qué opinas sobre los nuevos financiamientos que se darán a las pymes culturales? Y desde tu ¿qué impacto pueden tener estos proyectos en el desarrollo económico de México? Bueno, totalmente, creo que la parte del financiamiento, creo que
las empresas, sea cultural, sea ambiental, sea industrial, creo que lo que están generando es activar o reactivar la economía de alguna manera. En la medida en que vayamos sumando más células de este tipo, permitirá un mejor desarrollo. Ahora, yo aquí lo regresaría a la parte de la cultura financiera. Qué bueno que se tenga el financiamiento, qué bueno que se va a tener el apoyo, pero sí tener claro para qué quiero el apoyo. ¿Sí? Si yo voy y solicito como bien lo mencionaron ustedes, de 5,000 o hasta 500,000 pesos y que me los pueden brindar, yo tengo que ver la manera de cómo hacerlo. Entonces, yo creo que este tipo de proyectos lo que están generando o lo que están mostrando es que el negocio no tiene que ser nada más únicamente en la transformación de algún tipo de producto y ofrecerlo al mercado, sino creo que la parte cultural tiene que ver mucho con esa parte y la reactivación. Yo creo que en ese momento en que se está reactivando la economía, está permitiendo generar más ingresos y todos salimos beneficiados. Gracias. Bien, esta es una pregunta también del CECIT 12, una maestra. Gracias por tu presencia en este espacio de profesionalización para docentes. Desde tu perspectiva, ¿qué hace falta incluir en los planes y programas de estudio de las universidades para generar el capital humano idóneo, emprendedor, que posea las habilidades para generar negocios exitosos? Ya que muchas pequeñas empresas creadas por universitarios duran poco tiempo en el mercado y terminan cerrando y perdiendo dinero. Yo pensaría a lo mejor ahorita quizás en una parte muy importante que tiene que ver con la creatividad, con el desarrollo de y bueno, que sí lo manejan los programas, pero quizás darles un enfoque más importante. La creatividad, el desarrollo de habilidades gerenciales, donde tenga que ver la parte de la motivación, la comunicación, el liderazgo, porque a veces el problema que tenemos que es, o sea, yo formo una persona y tiene las condiciones para montar un negocio, pero no lo sabe llevar a cabo. O tenemos muy buenos administradores que les encanta planear, diseñar estructuras, políticas, procedimientos, etc., pero es muy malo para ejecutarlo. Y a la hora de ejecutarlo no tiene la manera como. Tenemos al líder excepcional que por lo general encaja en el perfil del emprendedor, que es muy bueno comunicándose, motivándose y demás, pero cuando baja la parte administrativa es muy malo haciendo un presupuesto, no sabe llevar controles. Entonces como que es importantísimo la parte sí administrativa, de todo lo que se lleva de diseño, la parte normativa, pero sí también esta parte del desarrollo de habilidades. Y creo yo un tema que sí está incluido en la mayor parte de los programas, pero que a veces no se le da la importancia como tal, es la parte de la planeación estratégica. Digo, la misma parte financiera se deriva de un plan estratégico claramente establecido. En el momento en que la empresa sabe a qué se va a dedicar, entonces yo ya puedo bajar a todas las áreas, que es lo que le corresponde hacer a cada quien. Pero si no, entonces estamos dando bandazos porque no sabemos, y entonces yo hago lo que a mí se me ocurre y el otra vez lo que a ella se le ocurre, sin tener claro un objetivo general, que es lo que de donde partiría todo, y de ahí fluir hacia toda la estructura organizacional. Sí, hacerlas menos teóricas, ¿no? Claro, totalmente. A la práctica. Ok, tenemos otra pregunta de un estudiante, Mariana Rivera Suárez, que dice, si una pyme se hiciera o iniciara sustentable, ¿en cuánto tiempo estaría recibiendo la inversión más la ganancia? Sabiendo que la producción sería más lenta y el costo de su producto más elevado que una convencional, pero generando a futuro una gran inversión.
Yo creo que aquí tendremos que ver con la parte costo-beneficio. La parte de la sustentabilidad, de algún modo sí te habla de una preocupación por parte de la empresa por un área que a veces no tocamos mucho. Pero yo creo que aquí, más allá de estar viendo en qué momento debe de ser redituable esta situación, yo creo que hay que encontrar un equilibrio en las operaciones de esa empresa. ¿Por qué? Porque obviamente ya no es el enfoque completamente hacia lo que se dedican las empresas tradicionalmente, sino ahora desvían un poco hacia esta otra parte. Entonces, aquí yo creo que es importante cuidar ese sentido de que, bueno, quizás no se va a recuperar a la larga, pero el beneficio más allá del económico es lo que va a traer cosas buenas. Y de ese beneficio cualitativo va a jalar toda la parte cuantitativa. Ok, gracias. Bueno, el tiempo siempre parece breve en estos espacios de diálogo. Para ir cerrando esta sesión, te invitamos, Aldro, a que nos apoyes en atender las preguntas que quedaron pendientes y las que llegaron por los diversos medios como el foro de discusión, correo electrónico, el chat, los teléfonos. Agradecemos también a todos ustedes sus valiosas participaciones que seguramente seguirán llegando por estos medios. A manera de cierre, Aldro, ¿puedes comentarnos de forma breve una conclusión acerca del tema? Sí, creo que la parte financiera no está peleada con la parte administrativa. Creo que a veces es muy importante que dentro de una empresa se lleve un claro control sobre estas cuestiones. A veces, creo que lo mencionábamos al principio de este espacio, se puede tener proyectos muy claros, ideas muy claras, y se puede tener al mejor personal, pero si no aprendemos a cuidar estos aspectos de financiamiento, cuánto requiero, las inversiones, a la larga la empresa se va a ver afectada y esos proyectos ser aterrizados de la manera correcta e idónea como se pudiera hacer. Entonces yo creo que aquí esta parte de la cultura financiera debe ser un esfuerzo permanente que deben tener las universidades, y quizás para las personas que no tienen nada que ver con la parte financiera o con este tipo de temas, encontrar la manera de aterrizárselos para que sea más digerible, más sencillo y no sea tan complicado. A veces lo mencionan ahorita, queremos teorizar tanto que a la larga no terminamos diciendo nada. Entonces yo creo que mientras sea más sencillo, toda la gente le va a entender y va a conocer la importancia de todo esto. Okay, gracias. Es parte de las intenciones de la cultura financiera, ¿no? Hacer las finanzas más cercanas a las personas. Claro. Te agradecemos mucho, Aldro, por haber asistido a esta sesión. Sabemos que estás muy ocupado, entonces el hecho de abrir tu agenda, tu espacio, te lo agradecemos en verdad. Gracias a ustedes. También le agradecemos a Bricia, que recién egresada, pero que tiene un compromiso laboral importante. Es la segunda ocasión que estás consecutivamente en por lo tanto te agradecemos también el que hayas hecho el espacio. Bueno, yo les quiero agradecer por esta oportunidad que nos dan a los jóvenes para que precisamente participemos desde esta visión como estudiantes o egresados o futuros emprendedores. Claro. Gracias. A toda nuestra audiencia les invitamos a participar en las sesiones próximas de nuestros seminarios Repensar. Tenemos la sesión número 24 del seminario Repensar la Bioquímica el día 30 de octubre con el tema La importancia de la formación docente en la metodología de investigación. La sesión número 63 del seminario Repensar las Matemáticas el día 6 de noviembre a la 1 de la tarde con el tema Evaluación formativa y sumativa en matemáticas. Y finalmente recordarles que tenemos nuestra última sesión, la sesión número 24 del seminario Repensar la Cultura Financiera, que será el día 13 de noviembre. Vamos a abordar el tema de ahorro para el retiro.
Con esta sesión cerraremos nuestro tercer ciclo y ya tendríamos próximamente la programación para nuestras sesiones del 2014 que ya corresponderán al cuarto ciclo de este seminario. Les agradecemos por acompañarnos y hasta la próxima sesión. Muchas gracias.